Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 29 de enero del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 29 de enero del 2023. Este domingo, nos pone Dios de frente a una meditación muy profunda. Descubrir en la propia fragilidad y debilidad humana, el amor de Cristo que transforma toda esa realidad en camino de salvación, de felicidad y de paz. El cristiano que vive fielmente su vocación es el hombre humilde que obedece los mandatos de Dios sin titubear, sin cuestionarlos y por eso será siempre bienaventurado y dichoso. En la primera lectura, el Señor no solo nos dice quién debe buscarlo, sino también nos dice por quién se va a dejar encontrar. Por los humildes que es humildad. Humus igual es la parte fértil de la tierra, por lo tanto, una persona humilde, es la que no pone resistencia a todo lo bueno que es plantado en ella. En la segunda lectura, nos dice Pablo, que Dios elige a los insignificantes y despreciados, a los que no valen nada, para hacer en ellos maravillas, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En el Evangelio, San Mateo, nos especifica claramente, cuáles son los criterios de Dios para elegir a sus discípulos. ¿Cuáles son los criterios para que el hombre alcance la dicha y la salvación eterna? Los pobres de espíritu, los que lloran, los sufridos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia, los que son injuriados, perseguidos y calumniados por causa de Cristo Jesús. Audioreflexión de la primera lectura libro de Sofonías. Sofonías, nos ofrece en la primera lectura una invitación urgente. Busquen al Señor, tomen conciencia de su debilidad, de su fragilidad, de su pobreza y busquen al Señor, cumplan sus mandatos. Nos dice claramente quiénes son los que deben buscar a Dios. Los humildes, ¿y quiénes son los humildes?
los que cumplen sus mandamientos y los justos, porque si uno no tiene estas características, jamás va a encontrar a Dios, ni la salvación, ni la vida eterna. El Señor nos dice que para no equivocarnos acerca de quién es, o quién no es, verdaderamente un seguidor de Dios, por su fruto los conoceréis. Y el fruto de la humildad es la obediencia. Una persona que se dice humilde o aparenta ser humilde, pero esa humildad no la traduce en obediencia fiel y total a Dios, esa persona es un fraude, no solo está queriendo engañar a los demás, sino a Dios y a sí mismo. La persona que solo obedece lo que le acomoda, lo que quiere, lo que no le cuesta trabajo, no está obedeciendo, se está engañando. Imagínate, que eres maestro, y está en tu salón un niño que se dice humilde, y es un niño que escucha cuando quiere, que hace lo que quiere, que a veces obedece, otras no, que continuamente está criticando tu método de enseñanza, que te dice cómo enseñarlo, cómo debes dar la clase, que te indica qué tareas debes de dejar y siempre que le corriges alguna falta, encuentra una justificación para excusarse y nunca admite haberse equivocado, siempre tiene a quien echarle la culpa. ¿Será humilde? ¿Podrás trabajar con alguien así? El humilde, no miente para justificarse, no echa culpas, no le miente a Dios, no se miente a sí mismo. En cambio, el soberbio, como siempre quiere tener la razón y quedar bien, continuamente está mintiendo. La mentira es el primer paso a la condenación. La verdad es el primer paso a la justicia y a la salvación, por eso el soberbio, no puede ser justo y si no puede ser justo, no puede ser santo y si no puede ser santo, no podrá jamás tener un encuentro personal con Cristo. Una persona, soberbia y orgullosa, es aquella que cree que todo lo sabe, que nadie puede enseñarle nada, que su manera de pensar y de ver las cosas es la única, tiene complejo de mini Dios, quiere que todos los demás piensen, sientan y hagan las cosas como a él se le ocurre. En cambio, el humilde, sabe que no por ser adulto, es producto terminado, es consciente que es más lo que ignora que lo que sabe, y tiene claro, que todavía le falta mucho por cambiar, por transformar, para llegar a ser santo, para llegar a ser perfecto y por lo mismo se abre día a día a la revelación y a la sabiduría de Dios que se le manifiesta en su palabra, en la predicación, aún en el sufrimiento, en el dolor, en la persecución. Por eso el Señor nos dice que solo los humildes heredarán el reino de los cielos, porque son los únicos que se dejan guiar, enseñar y son los únicos que saben obedecer total y fielmente, en fe, entendiendo que los caminos de Dios son muy distintos a los caminos de los hombres y los pensamientos de Dios están muy por encima de los pensamientos de los hombres. Este obedecer debe traducirse en buscar al Señor. Buscar hacer su voluntad en cada momento e instante de mi vida. Buscarlo en nuestro acontecer personal, buscarlo en mis sufrimientos, en mis penas. Buscarlo en mis empresas, en mi familia, en la vida de sociedad y en la historia del mundo. Buscar al Señor significará, ciertamente, acercarme a los sacramentos, escuchar su palabra para aprender a conocerlo, amarlo. Buscar al Señor significará conformar mi conducta con sus mandatos, con sus leyes, o sea, ordenar mi vida de acuerdo al Evangelio. ¿Qué pasaría si decides no obedecer las leyes de tránsito y no respetaras la luz roja de los semáforos? Al jefe de tránsito no le haces nada, al que te arriesgas a hacer daño es a ti, y a los que vienen contigo en el carro. Entendamos, que desobedecer los mandatos de Dios, a los único que nos afecta es a nosotros, a Dios no le hacemos nada. Dios nos dio los mandatos para evitarnos desviaciones, sufrimiento y facilitarnos el camino hacia la vida eterna. Recuerda que el pez si se sale del agua, al agua no le hace nada, en cambio él se muere. El árbol si se arranca de la tierra, a la tierra no le hace nada, en cambio el árbol se seca, y el hombre que decide desobedecer a Dios y no seguir sus enseñanzas, a Dios no le hace nada, pero él se condena. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23. Entonces Samuel dijo, a Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos.
puesto que tú has descartado la orden de Yahvé, él te ha descartado como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este libro de Samuel se nos habla de cómo perdió el reinado Saúl, por haber desobedecido una orden que Dios le había dado, a través del profeta Samuel. Los seres humanos no acabamos de entender la importancia de la obediencia. San Francisco, para saber cuál de los aspirantes tenía vocación a la vida franciscana, los llevaba al huerto que estaba atrás del convento y los ponía a sembrar coles, pero al revés. Les pedía que sembraran las coles por las hojas, y no por la raíz, a lo que más de alguno se rebelaba y le decía: Padre Francisco, yo creo y en mi tierra y en todo el mundo, se siembran las coles por la raíz, no por las hojas. A lo que contestaba San Francisco: Hijo, vete al mundo, porque a él perteneces, vete a tu tierra a sembrar las coles como tú quieras, porque el que quiera seguir a Cristo tiene que aprender antes de sembrar, a obedecer y entender, que los caminos de Cristo, no son como los del mundo, y que si un hombre en obediencia siembra las coles al revés, el Señor las hace florecer, para que se vea que el fruto, no viene de los hombres, ni de su manera de hacer las cosas, sino de Dios y de la obediencia en fe que el hombre da a sus superiores. Se trata de encontrar en la obediencia a Dios la verdadera felicidad. Los mandamientos de Dios no tienen detrás de ellos una voluntad egoísta, sino el amor de Dios, que busca que no nos dañemos. Dios le ordenó a Adán: no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Es como si le dijeras a tu hijo: no agarres los cables de luz, porque te puedes electrocutar, y tu hijo dijera como todos los soberbios tontos: a mí no me va a pasar, y creyéndose más inteligente que tú los agarrara muriendo electrocutado. Eso le pasa al hombre, cuando se niega a obedecer los mandatos de Dios. Con Dios nunca hay que preguntar por qué, sino para qué. Y obedecer, porque es más sabio que tú, te ama más que nadie en el mundo y sabe lo que verdaderamente te conviene. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 19. Y como por la desobediencia de un solo hombre todos los demás pasaron a ser pecadores, así también por la obediencia de uno solo, una muchedumbre fue constituida justa y santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra de Dios se refiere a Adán y a Eva y la trascendencia que tuvo su desobediencia. Si supiéramos la trascendencia que tiene nuestra obediencia o desobediencia a Dios, yo creo que pondríamos más atención a esta virtud, pues la obediencia no es una meta a llegar, es el punto de partida, para poder empezar a caminar con Dios, en Dios y hacia Dios. Por la desobediencia Adán perdió el paraíso, y no solo lo perdió para él, sino para toda la humanidad, y para poder enmendar esa desobediencia, Cristo pagó un precio muy caro, para enseñarnos el camino de la obediencia perfecta. Tú puedes decir en un grupo: bueno, fui el único que desobedecí, los demás, no. Pero como dice la lectura, basta la desobediencia de un solo hombre, para que todos los demás salgan afectados. En cambio, también nos dice la lectura, que por la obediencia perfecta de uno solo, en este caso Jesucristo, una muchedumbre es constituida justa y santa. Pon en una balanza tu vida, y pregúntate: ¿a cuánta gente he afectado por no obedecer a Dios? ¿A cuánta gente he beneficiado por ser obediente a Dios? Y yo te diré por qué no has encontrado a Dios. Pídele a Cristo la virtud de la obediencia, pero la de la obediencia perfecta, no la de la obediencia mediocre y voluntariosa, la obediencia que se realiza a fuerzas, de mala gana, murmurando y renegando, porque solo en la obediencia perfecta, que es la obediencia en amor, podrás llegar a ser extensión de Cristo, y dejarás de estar afectando negativamente, por culpa de tu desobediencia, la vida de los que te rodean y la tuya propia. San José María Escrivá de Balaguer, definía la humildad de la siguiente manera: la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de él y nada de sí mismo. La fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. La obediencia es la humildad de la voluntad, que se sujeta al querer ajeno, por Dios. La castidad es la humildad de la carne, que se somete al espíritu. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos. La penitencia es la humildad de todas las pasiones, inmoladas al Señor. La humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética a la santidad. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Que todos se sometan a las autoridades que nos dirigen. Porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Dios.
Por eso, el que se rebela contra la autoridad se pone en contra del orden establecido por Dios, y el que se resiste, prepara su propia condenación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existe un dicho por ahí que dice, el que obedece, nunca se equivoca, el que se equivoca es el que manda. Toda autoridad viene de Dios. Dios da a conocer al hombre su voluntad y sus mandatos a través de los profetas, sacerdotes, discípulos, apóstoles, coordinadores, predicadores, etc. Pero existen muchas personas, que, en su soberbia, quieren que venga Dios directamente a decirles cuál es su voluntad. Y ya desde ahí andan mal, porque la voluntad de Dios se manifiesta, desde el momento, en que es Dios quien decide a través de quien quiere mandarnos sus indicaciones, sus instrucciones, sus órdenes. Por eso, el que desobedece a una autoridad, puesta por Dios, desobedece al mismo Dios. Y lógico que estoy hablando de órdenes, que no van en contra del plan de Dios, porque frente a esas órdenes, también Dios nos dice, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:20. Existen también personas que cuando quieren, obedecen a la autoridad puesta por Dios, y cuando no les conviene a sus intereses, saltan a la autoridad puesta por Dios, para según ellos, hablar directamente con Dios, y con esto justificar su desobediencia. No existe pretexto alguno que justifique una desobediencia, por eso Dios ha sido siempre muy riguroso en los castigos que ha dado a los que le desobedecen. ¿Quieres tu salvación? Obedece. ¿Quieres tu condenación? Desobedece. Sigue justificando tus desobediencias, sigue culpando a tus autoridades, es que no saben mandar, es que no piden las cosas de manera bonita ni agradable, es que y deja la esquizofrenia, síguete mintiendo. Es que debes aprender a obedecer, no hay de otra. Cuarta lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que tenga oídos que entienda. Si tus proyectos, tus pensamientos y caminos fueran los mismos que los de Dios, no tendría Cristo para qué haber venido a morir en una cruz, para darnos a conocer la voluntad del Padre y revelarnos el mensaje de salvación. Pobre del que crea que sus caminos están por encima de los caminos de Dios, porque se convertirá en imitador de Satanás. Él creyó que sus caminos y pensamientos eran mejores que los de Dios y se rebeló, creando el infierno y la condenación eterna. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. En esta segunda lectura, el Señor no solo nos dice quién debe buscarlo, sino también nos dice por quién se va a dejar encontrar. Por los humildes. Humus igual es la parte fértil de la tierra, por lo tanto, una persona humilde, es la que no pone resistencia a Dios, a su enseñanza, a sus mandatos. Por eso Cristo Jesús nuestro Señor, el tipo de tierra, que Él utiliza para sembrar su semilla, es la del hombre ignorante, débil, insignificante, despreciado por el mundo, porque esa tierra es humus, es fértil, es humilde. En cambio la tierra del poderoso, noble, inteligente, culto, fuerte, los que se creen que valen, Dios la desecha, porque es tierra dura, difícil de moldear. Este tipo de personas, soberbias, no solo no se deja guiar por Dios, sino hasta quieren guiar a Dios, quieren convertirse en dioses de Dios y decirle cómo hacer las cosas y cómo salvar al mundo. Esta es la historia de una marioneta. Era esclava en su interior y le ataban todas las cosas de este mundo, hacía la voluntad de otros más fuertes y era incapaz de alzar la voz. Era cobarde, insegura, débil. Se escondía en una falsa timidez, así cada cosa que era, nadie esperaba que rompiera un plato, acostumbrados cuantos la rodeaban a que bailara al son de la música, solo era una marioneta. Un día, a la marioneta la dejaron caer al suelo, y se hizo añicos. Rota y sin nada, sola no podía arreglar en lo que había quedado convertida. Dio un grito, desde la fe llamó a Jesús pidiendo auxilio, invocó su nombre, apenas sin fuerzas le dijo: Señor, soy un pecador, mendigo soy de tu amor, ya no puedo más, levántame de donde estoy. La marioneta tenía roto el corazón y no entendía qué pasaba, no se conocía ni ella misma y desde el suelo se preguntó: ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Desde el corazón hablaba con Jesús. Y así empezó la marioneta a pasar largas horas de día y de noche, escuchando a Jesús, confiándole sus problemas, hablando con él.
Todo cuanto le decía Jesús, ella lo iba guardando en su interior, y así, después de un tiempo, sin darse cuenta, la marioneta estaba rehecha y en pie. Se miró en el espejo que Jesús le había dado en su corazón, y brilló un arco iris de colores. La marioneta no sabía con qué palabras agradecer a Jesús la transformación que había hecho en ella, pues en ese espejo ya no era marioneta, sino un ser humano, un hijo de Dios. Tenía un vestido nuevo, era todo blanco y su envoltura era el amor. Delante del espejo, repasó su vida y se dio cuenta que, para llevar ese vestido nuevo, tenía que dejarse amar por Dios, para poder amar a otros como Jesús le había enseñado. Ámense como yo los he amado. Después de transformar Jesús a la marioneta, en un hijo de Dios, le envió a predicar su mensaje. La marioneta, desde el corazón, sintió la mano de Jesús que la liberaba, cortando las cadenas, abriendo los barrotes donde el alma había estado prisionera, y le dio libertad con su amor. Y esta marioneta transformada, se dispuso a cumplir la voluntad del Señor. Comunicar su mensaje de amor y ser feliz. Creo que esta es la historia de muchos de nosotros. Dejemos de ser marionetas que el mundo, el demonio y la carne manejan a su antojo. Entreguemos nuestra vida a Dios, sabiendo que Dios elige a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios. A los débiles para avergonzar a los fuertes. A los insignificantes y despreciados del mundo, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. Dejemos que Cristo nos transforme de marionetas de los hombres, en hijos de Dios. En las relaciones interpersonales nos encontramos con personas abusadoras, son personas que nos agreden, tratan de pisotearnos, traicionan los compromisos hechos, nos engañan. Muchas veces estas personas están vinculadas a nuestros círculos más cercanos, por eso, tenemos que marcarles los límites. Está claro que no le podemos dar a nadie el permiso para que nos pisotee, nos maltrate o juegue con nuestra dignidad. Tenemos que sostener relaciones que nos hagan crecer como seres humanos y nos den posibilidades de ser cada día mejores en la libertad y autonomía que Dios quiere. Solo de Él dependemos, como lo hace la rama del tronco, Juan 15, 1-15. De nadie más, todo lo demás puede o no puede estar. Una de las cualidades del abusador, además de saber elegir solo con la mirada a una persona de baja autoestima a quien abusar y manipular, como haría un buen depredador al detectar al más débil de un grupo, es tener cualquier cantidad de recursos para hacerte sentir culpable. Fuiste tú quien ocasionó mi reacción agresiva. Con palabras bien elegidas, argumentos aparentemente sólidos te lleva a sentirte culpable y hasta te hace pedirle disculpas por el abuso que se cometió contra ti. Hay que estar a la expectativa ante estos personajes. No podemos darle permiso a nadie para que abuse y nos manipule con el sentimiento de culpa. Para ello tenemos que abrirnos al amor de Dios y aprender a amarnos, a ser asertivos al decirle al otro lo que pensamos y sentimos, sin miedo a dejar de ser quienes somos. Aprendamos a dejar de ser mensos para empezar a ser mansos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, por ser sus santos muy queridos. Revístanse de sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si queremos seguir a Cristo, tenemos que ser como Cristo. Y nos dice esta lectura, que algo que va de la mano con la humildad, es la mansedumbre. ¿Qué significa la palabra manso? Viene de mansueco, o sea el que se deja poner la mano. Decimos que un animal es manso, cuando se deja guiar por su amo, cuando se deja poner la mano, para guiarlo, para dirigirlo. Lo contrario es un animal indómito, que no se deja guiar y por lo tanto no sirve más que para crearle problemas al amo. El hombre humilde, sabe que el pecado le ha cegado y por eso, deja que Dios que es luz, le ponga la mano para guiarlo, es más, el hombre humilde se reconoce ciego y estira su mano, buscando la de Dios, para que se convierta en su lazarillo y le guíe, le conduzca, le diga por dónde. En cambio, el soberbio, no se deja tocar por Dios, no deja que Dios le ponga la mano. ¿De cuáles eres tú? Así como Dios tiene un vestido que conviene a sus elegidos. La humildad. También el diablo, tiene un vestido para sus elegidos. La soberbia. ¿Con cuál vestido te estás vistiendo? Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Mateo capítulo 18, versículo 1-4. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? Entonces Jesús llama a un niñito, lo coloca en medio de los discípulos y dice,
Les aseguro que, si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. El que se hace pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, muchos confundimos ser infantiles con ser niños. La persona infantil, es la persona soberbia, berrinchuda, renegona, rezongona, quejumbrosa, terca, necia, caprichosa, que quiere que las cosas se hagan como ella piensa, siente o cree. Es la persona que cree que, por ser adulta, ya es producto terminado, y se niega a seguir aprendiendo, no se deja conducir, no se deja cambiar, ni transformar. Por eso Dios no quiere adultos con corazón de niños, quiere adultos, en cuanto a madurez, responsabilidad y compromiso, pero niños en cuanto a disposición, apertura, capacidad de cambio y transformación. Un niño, de kinder o primaria, jamás cuestiona la enseñanza de sus maestros, sigue fielmente sus indicaciones y se deja hacer, se deja formar. Ser humilde, significa saberse vulnerable. Ser vulnerable, no es ser débil. Al contrario, solo una persona firme y madura puede permitirse conocer su propia vulnerabilidad, aceptarla y dejar que se sepa. La persona soberbia, es una persona débil que, para ocultar su debilidad, para evitar las correcciones y para defenderse, protegerse y poder huir, se convierte en una persona prepotente, engreída, que siempre está a la defensiva y a la ofensiva, creída de sí misma, que cree que humillando, oprimiendo a los demás, controlándolos adquiere fuerza. Por ahí dice un dicho: dime de qué presumes, te diré de qué careces. Una armadura pesada siempre esconde un carácter débil. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Isaías capítulo 64, versículo 7. Y sin embargo, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la greda y tú eres el alfarero, todos nosotros fuimos hechos por tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer hombre fue hecho de barro, nos dice el Génesis. Y el barro está compuesto de agua y tierra. Dios es el alfarero. Tú y yo el barro, pero ¿qué pasa cuando el barro tiene mucha tierra y poca agua? Se desquebraja en las manos del alfarero y no puede moldearlo. Una persona se convierte en barro desquebrajado, cuando se echa mucha tierra, y se rebaja, se autoflagela y reprimina a sí misma, diciéndose: yo no valgo, yo no sirvo, o como dice la canción: yo soy basurita, yo nací rodando. Cuando se cree de todo lo que dicen las lenguas malintencionadas, envidiosas. Una persona así, cree más en su mal, en sus defectos y limitaciones que en el poder de Dios, y Dios no puede obrar en ella, porque se ha puesto un blindaje llamado soberbia espiritual. Pero ahora veamos qué pasa cuando el barro tiene mucha agua y poca tierra. Se vuelve tan difícil de contener, que se escapa de las manos del alfarero. Esta sería la persona que se cree que es más que los demás, la que cree que sabe de todas todo, que nadie le puede enseñar nada, que es Juan Camaney. El alfarero humano, no tiene ese problema con el barro, porque puede prepararlo a voluntad, ya que el barro no tiene voluntad propia. Pero el alfarero divino, tiene un problema muy grande con el barro humano, que es libre de decidir, de elegir y tiene voluntad propia, ya que puede dejarse o no, moldear por Dios. Tenemos que entender, que lo importante en esta vida, no es tanto lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino lo importante es lo que Dios puede hacer por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Dejémonos hacer por Dios. Dejemos que Él, que nos conoce mejor que nadie, quita y ponga lo que necesitamos, hasta hacer de cada uno de nosotros, un barro moldeable, con el cual, Él pueda trabajar en la fabricación de un hijo de Dios, de un santo. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. En el Evangelio el Señor nos da el instructivo, para ser felices, y también podríamos decirse que el instructivo para quien no quiera ser feliz. ¿Qué pasa, si alguien al leer un instructivo, no lo sigue al pie de la letra, es más, le hace cambios, modificaciones? Por ejemplo, el instructivo dice: no conectar los cables del mismo polo, checar que el azul vaya con el amarillo y el amarillo con el azul, y yo digo dentro de mí, ¿pero por qué? Así no combinan, voy a poner el azul con azul, a ver qué pasa. Lo más seguro es que voy a quemar el aparato y a ocasionar un problema muy grave. Los instructivos son para seguirse al pie de la letra si queremos obtener buenos resultados. ¿Quieres ser dichoso? Bueno, pues Cristo nos dice en este Evangelio, los criterios, las bienaventuranzas, que te van a llevar a lograrlo. Dichosos los
1. Pobres de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? El humilde, dócil, obediente. El rico de espíritu es el que cree, que ya lo sabe todo, que nadie puede enseñarle nada, que él es Superman. En cambio el pobre de espíritu, exclama como Sócrates. Solo sé que no sé nada. 2. Los que lloran. Los que no son indolentes, ni con ellos mismos, ni con los que les rodean. Llorar, por arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que se está quedando en el olvido, ya nadie llora por sus pecados, ya nadie llora por el mal que hizo, por el hermano que dañó, por el Dios al que defraudó. Llorar también, porque me duele el dolor de los demás. La indolencia es el antivalor de moda. Se nos olvidó la compasión, ya no solamente no lloramos por el mal del mundo, sino hasta nos gozamos, con las desgracias de los demás, de ahí que los programas trágicos, amarillistas, los noticieros que dan malas noticias, las películas violentas, las revistas que cuentan desgracias ajenas, tienen tanta demanda. 3. Los sufridos. La entrega. Es otro valor que está pasando de moda, ya nadie se entrega, porque la entrega implica sacrificio, implica compromiso, responsabilidad. Mejor la unión libre, que el matrimonio. Mejor no tener religión y ser ateo, que tener una religión que me limita, y me pide entregarme, porque la entrega implica renuncia, y la renuncia implica sufrimiento. 4. Los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia consiste en buscar que se distribuya equitativamente todo. Por ejemplo, si yo soy más joven que mi mamá, tengo más energía, más salud, más tiempo, ¿quién debe lavar los trastes, o quién debe lavar mi ropa o arreglar mi recámara? ¿Qué es lo justo? La grande mayoría andamos buscando cómo endosar nuestras responsabilidades y compromisos a los más débiles, no solo no les ayudamos con sus cargas, como debería ser justamente, sino que hasta los sobrecargamos con las nuestras y se las exigimos. 5. Los misericordiosos. La palabra misericordia viene de miser igual miserable, cor igual corazón, dar igual dar. O sea, dar el corazón al miserable. ¿Cuántas veces debo perdonar? Preguntó Pedro a Jesús. Y Jesús respondió, 70 veces, 7. Acuérdate, que habrá juicio sin misericordia, para quien no fue misericordioso y que con la vara que midas serás medido. 6. Los limpios de corazón. La pureza es otro valor que está pasando al olvido. La palabra de Dios, nos dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón y el corazón se llena de lo que dejamos entrar por los sentidos y si a través de los sentidos solo permitimos que entre, pornografía, satanismo, chismes, programas llenos de perversión, etc. ¿Cómo estará nuestro corazón, con tanta basura? Hay que limpiarlo, a través de la confesión y de la escucha de la palabra de Dios. 7. Los que trabajan por la paz. La mayoría de gente trabaja para sus propios intereses, y por eso existen tantas divisiones y guerras. Si Cristo es el Rey de la paz, y el único que puede darnos paz, por lo tanto, trabajar para extender el reino de Dios, es trabajar por la paz. Si todos trabajáramos para el mismo Dios, para el mismo Señor, para el mismo fin, con los criterios de Dios, todos, estaríamos unidos, no habría divisiones, no habría guerras y viviríamos en paz. 8. Los perseguidos. Un verdadero católico e hijo de Dios, nunca debe preguntar, ¿por qué me persiguen? Sino ¿por qué no me persiguen? Ya que si ni al diablo le importo es que de verdad ando mal. 9. Cuando los injurien y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Si Cristo estuvo dispuesto a perder su reputación por mí, ¿cómo yo, no voy a estar dispuesto a perder mi reputación por él? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 4, versículo 6. Y añade la escritura, Dios resiste a los orgullosos y concede su favor a los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querer sembrar en un orgulloso, es querer sembrar en las piedras. Querer enseñar al que cree que sabe, es lo mismo que tirar perlas a puercos y cosas sagradas a perros, por eso el Señor resiste a los orgullosos, porque los orgullosos, se resisten al plan de Dios. Y Dios nos enseña que hay que saber administrar el amor.
Dios nos ama más que nadie en el mundo, y nunca nos va a dar todo el amor que nos tiene, porque se nos subiría. Únicamente nos da el amor que sabe, que nosotros somos capaces de valorar y administrar, de otra manera nos echaríamos a perder. Un día Diógenes fue al mercado y puso un puesto, y encima, un letrero que decía: aquí se vende sabiduría. Un griego que leyó el letrero se echó a reír y dándole a su criado 3 monedas, le dijo: anda y dile a Diógenes que te venda 3 monedas de sabiduría. Diógenes tomó el dinero y dijo al criado: di a tu amo, que en todo lo que haga mire si agrada a Dios y si no contradice al plan de Dios encontrará la sabiduría. Checa si todo lo que estás haciendo en tu vida es agradable a Dios, y no contradice su voluntad. Recuerda que el secreto de la salvación está, no en querer que Dios siga tus pasos, sino en que tú aprendas a seguirle el paso a Dios. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Lucas capítulo 10, versículo 21. En ese mismo momento, Jesús, movido por el Espíritu Santo, se estremeció de alegría y dijo: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeñitos. Sí, Padre, así te pareció bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínate que eres el hombre más rico del mundo, y vas a comprar un terreno para construir una casa y unas tierras, para sembrar. Lógicamente, debido a tu posición económica, te puedes dar el lujo de elegir el mejor lugar del mundo. Bueno, ahora imagínate, que Dios, el dueño del mundo, pudo haber elegido en la época de Abraham, al mejor hombre del mundo, para iniciar su plan de salvación, y entre todos los seres creados eligió a Abraham, ¿por qué? Porque era un pequeñito de Dios. Un hombre humilde, sencillo, que se dejaba hacer por Dios. Cuando Dios le pide a Abraham que despida a su primer hijo Ismael, él no duda en obedecer, aún en contra de sus sentimientos y de su razón, y lo deja ir. Y cuando le pide a su segundo hijo, no duda en sacrificárselo. Necesitaba Dios un hombre así, con una obediencia total, fiel, para poder traer la salvación al mundo. Dios te necesita, pero no sabio, ni inteligente, sino pequeñito, dispuesto para que te dejes mover por el Espíritu de Dios, para que seas dóciles a las enseñanzas de Jesucristo y lleves a cabo la voluntad del Padre, permitiendo no solo tu salvación, sino la salvación de los demás, y solo así serás dichoso, y permitirás que sean dichosos los que viven contigo. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Jesús agregó: ¿qué les parece esto? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, hoy tienes que ir a trabajar a mi viña. Y él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al otro y le mandó lo mismo. Este respondió: voy, Señor, pero no fue. Jesús preguntó: ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Y Jesús prosiguió: en verdad los publicanos y las prostitutas les preceden a ustedes en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios te ama porque eres su hijo y quiere salvarte, pero el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Necesita el Señor de tu obediencia, para poder salvarte. No basta con que le digas, sí, sí. Y termines haciendo y dándole lo que te da la gana y lo que quieres. Se trata de escuchar la palabra de Dios, y hacer la vida. No se trata solo de decir que sí, a todo el instructivo que Dios nos da para ser dichosos, sino de hacerlo vida. No basta leer la palabra de Dios, hay que llevarla a la práctica. No basta decir Señor, Señor. Acuérdate, si no cambias, si no aprender a obedecer, merecer tener lo mismo que hasta ahorita has tenido y vivir lo mismo que hasta ahorita has vivido. Dice un cuento popular, que Dios nuestro Señor, una vez salió con sus apóstoles y volvió a su tierra. Quería ver cómo andaba todo en el mundo. Iban por esos campos de Dios. Tiempo de lluvias y de inundación. De repente se encontraron con un hombre medio renegado. Resulta que se le había empantanado el carro en medio de un lodazal grande. Estaba el hombre con el barro hasta las rodillas, tratando de desatorar la rueda y empujando el carro, y mientras hacía esto, oraba, y bajaba a los santos y los volvía a subir, y decía muchas barbaridades. Entonces San Pedro miró al Señor y le dijo: Señor, castígalo. ¿Cómo? Le preguntó el Señor: Pedro, tanto tiempo de cristianismo y todavía no has aprendido. ¿Cómo voy a castigar al pobre hombre? Vayan todos a ayudarle a sacar el carro. ¿Pero no escuchaste lo que dijo? Dijo Pedro: ¿qué importa lo que dijo?
Lo importante es lo que hace. Vayan, ayúdenlo. Dijo Jesús. Fue Pedro con todos los apóstoles y les fue fácil sacar el carro. El hombre subió al carro y se fue. Siguieron andando y por ahí encontraron a otro hombre que también se había atascado. Este hombre, flojo y comodino, estaba arriba del carro también empantanado hasta el eje. Pero, desde arriba del carro, el hombrecito se había puesto de rodillas y rezaba con mucha humildad. Señor Dios, tú que eres bueno, ayúdame, sácame de esta realidad. Mándame a tus santos apóstoles y a los ángeles a que me ayuden y me saquen el carro, y siguió rezando así. San Pedro preguntó al Señor, ¿vamos a ayudarle? No, dijo el Señor. No le ayuden nada. ¿Cómo? Dijo Pedro. Te digo que no hay que ayudarle, vamos, sigamos. Y siguieron y lo dejaron en el barro. Claro, San Pedro se sentía autoridad en la iglesia, pero tenía que hacerle caso al Señor. Por ahí, cuando estaban medio alejados, San Pedro dijo, disculpa Señor, no es que yo te quiera corregir, pero no entiendo qué es lo que pasó. ¿Cómo que no entiendes qué es lo que pasó? Sí, al otro que era un renegado, que estaba tratando de sacar el carro, si nos mandaste que lo ayudáramos, y a este que puso toda su confianza en nosotros y nos rezaba y nos alababa, a él no pudimos ayudarlo. Justamente, dijo el Señor, el otro hacía todo lo que él podía y por eso merecía ser ayudado. Este otro era un flojo, comodino, conchudo, quería que nosotros le solucionáramos todo. Recuerda Pedro, que hay una parte que le toca a Dios, pero existe otra muy importante que le toca al hombre. A Dios rogando, pero con el mazo dando. Hagamos como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios, decía San Ignacio de Loyola. No basta decir Señor, Señor para salvarse, sino que hay que escuchar su palabra, hacer la vida, y hacer la voluntad de Dios en cada momento e instante de nuestra vida. Pedimos oración por todas las evangelizaciones que tenemos en puerta, para que Dios permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamo y derrame su Espíritu Santo en abundancia en todos los que vamos a participar, llenándonos amor, paz, fe, esperanza, sabiduría, para llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Dios y poder así darle gloria. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por Gerardo, por el papá de Lupita Ríos, por Rosa María, por Rocío Romero, por Xochitl, por Sandra Rosas, por la hija de Cookies, por Clara por su bebé, por Estoyan, por Vicky, por André, por Santiago, por Diego, por mí, por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, para que el Señor Jesús a todos nos conceda el remedio a nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y la sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de Radio María, para que Dios siga derramando su Espíritu Santo en todos los que participamos, llenándonos de sabiduría, fe y amor. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.